Capítulo 6. Las raíces de la moralidad. ¿Por qué somos buenos? Extraña es nuestra situación aquí en la Tierra. Cada uno de nosotros viene por una corta visita, sin saber por qué. Aún así, algunas veces pareciendo descubrir un propósito. Desde el punto de vista de la vida diaria. Sin embargo, existe algo que nosotros sí sabemos. El hombre está aquí por otros hombres, sobre todo por aquellos de cuyas sonrisas y bienestar depende nuestra propia felicidad. De Albert Einstein. Muchas personas religiosas encuentran difícil imaginar cómo, sin religión, uno puede ser bueno. O hasta desearía ser bueno. Discutiré este asunto en este capítulo. Pero las dudas van más allá. Y conducen a algunas personas religiosas a paroxismos de odio en contra de aquellos que no comparten su fe. Esto es importante. Debido a las consideraciones morales que yacen escondidas tras las actitudes religiosas hacia otros tópicos que no tienen una conexión real con la moralidad. Una gran parte de la oposición a la enseñanza de la evolución no tiene ninguna conexión con la misma evolución, o con cualquier cosa científica, sino que es motivada por una inaceptable violación de la moralidad. Esta varía desde la ingenuidad que afirma: si usted le enseña a los niños que ellos evolucionaron de los monos, se comportarán como monos, hasta la más sofisticada subyacente motivación de la totalidad de la estrategia de cuna del diseño inteligente, como es inmisericordiamente expuesto crudamente por Barbara Forrest en Caballo de Troya del creacionismo. La cuna del diseño inteligente. Yo recibo una gran cantidad de cartas de los lectores de mis libros, la mayoría de ellas entusiasmadamente amigables. Algunas de ellas útilmente críticas. Y unas pocas malvadas y hasta viciosas. Y las más malvadas de todas, lamento reportar, son casi invariablemente motivadas por la religión. Tal abuso no cristiano es comúnmente experimentado por aquellos que son percibidos como enemigos del cristianismo. Aquí, por ejemplo, está una carta publicada en la internet y dirigida a Brian Fleming, autor y director de la película El Dios que no estaba allí, una película sincera y conmovedora que defiende el ateísmo. Titulada Quémate mientras nosotros reímos, y fechada 21 de diciembre de 2005, la carta a Fleming dice lo siguiente. El escritor, en este punto, parece llegar a un tardío reconocimiento de que su lenguaje no es muy cristiano, porque continúa más caritativamente. Sin embargo, Dios nos enseña a no buscar venganza, y a rezar por personas como todos ustedes. Su caridad, sin embargo, es de corta duración. Me sentiré consolado sabiendo que el castigo que Dios les impondrá será 1000 veces peor que cualquier cosa que yo pueda infligirles. La mejor parte es que ustedes sufrirán por toda la eternidad por estos pecados sobre los cuales ustedes son totalmente ignorantes. La ira de Dios no mostrará clemencia. Por vuestro beneficio. Tengo esperanzas de que la verdad les sea revelada a ustedes antes de que el cuchillo se conecte a vuestra carne. Feliz Navidad. Postdata. Ustedes, gente, no tienen ni idea de lo que les espera. Le doy gracias a Dios porque yo no soy ustedes. Yo encuentro genuinamente desconcertante que una mera diferencia de opinión teológica pueda generar tal veneno. Aquí está una muestra, se conserva la ortografía original, del buzón de correos del editor de la revista Freetown Today, publicada por la Fundación para la Librarnos de la Religión, FFRF, que hace campanas pacíficas contra la socavación de la separación entre la Iglesia y el Estado. Ello, che seating scumbags. Teirare way more of us Christians than new losers. There is no separation of church and state and new Athens will lose. Este párrafo contiene varios errores ortográficos. Hola, bolsas de borra comedores de queso. Existen muchos más de nosotros cristianos que ustedes perdedores. No existe separación entre la Iglesia y el Estado y ustedes inconversos perderán. ¿Por qué mencionan al queso? Amigos estadounidenses me sugirieron una conexión con el notoriamente liberal estado de Wisconsin, sede de la FFRF y centro de la industria láctea, pero seguramente debe haber algo más conectado a ello. ¿Y qué hay sobre esos franceses? Monos de la rendición comedores de queso, ¿cuál es la iconografía semiótica del queso? Para continuar. Borra adoradora de Satán, por favor muéranse y váyanse al infierno, espero que se contagien de una dolorosa enfermedad como un cáncer rectal y tengan una muerte dolorosa. Para que se reúnan con vuestro Dios, Satán. Mira chamo, esta liberación de la religión apesta, así que ustedes maricones y lesbianas tómenlo con calma y vigilen donde quiera que vayan, porque cuando menos lo esperen los agarraremos. Si a ustedes no les gusta este país y en lo que está fundado y para que se vayan palco no váyanse directamente al infierno. Postdata.
Cójanse ustedes mismos, ustedes putas comunistas, agarren sus negros culos y sáquelos de los Estados Unidos de América, no tienen excusa. La creación es evidencia más que suficiente del poder omnipotente del Señor Jesús Cristo. ¿Por qué no el poder omnipotente de Alá? ¿O el del Señor Brahma? ¿O hasta el de Yahweh? Nosotros no nos vamos a ir calladamente. Si en el futuro, eso requiere de violencia, simplemente recuerden que ustedes se la buscaron. Mi rifle está cargado. ¿Por qué? Yo no puedo evitar preguntarme, ¿se piensa que Dios necesita de tan feroz defensa? Uno podría haber supuesto que Él es ampliamente capaz de cuidarse a sí mismo. Mantenga en mente, a través de todo esto, que el editor que está siendo atacado y amenazado tan viciosamente, es una gentil y encantadora dama. Quizás. Debido a que yo no vivo en los Estados Unidos de América, la mayoría de mi correo de odio no está completamente en la misma liga. Pero este tampoco expresa ventajosamente la caridad por la cual el fundador del cristianismo fue notable. La siguiente. Fechada en mayo de 2005, remitida por un médico británico. Aunque es ciertamente odiosa, me luce a mí más atormentada que malvada, y revela por qué todo el asunto de la moralidad es un manantial profundo de hostilidad hacia el ateísmo. Después de algunos párrafos preliminares que despellejan a la evolución, y sarcásticamente preguntan si un negro todavía está en el proceso de evolucionar. Insultando personalmente a Darwin. Citando erróneamente a Huxley como un antievolucionista, y exhortándome a mí a leer un libro, ya lo he leído, que argumenta que el mundo solo tiene 8000 años de edad, ¿puede él realmente ser un médico? Él concluye. Tus propios libros. Tu prestigio en Oxford, todo lo que tú amas en la vida, y has logrado alguna vez, son un ejercicio de total futilidad. La pregunta desafío de Camus se convierte en inescapable. ¿Por qué todos nosotros no cometemos suicidio? De hecho, tu punto de vista del mundo tiene esa especie de efecto en los estudiantes y en muchos otros, de que todos nosotros evolucionamos por chance ciego. A partir de la nada, y regresamos a la nada. Aun si la religión no fuese cierta. Es mejor. Mucho, mucho mejor creer en un noble mito. Como el de Platón, si éste conduce a la paz mental mientras vivimos. Pero tu punto de vista del mundo conduce a la ansiedad. A la drogadicción. A la violencia. Al nihilismo. Al hedonismo. A la ciencia Frankenstein. Y al infierno en la tierra. Y a la Tercera Guerra Mundial. Yo me pregunto cuán feliz eres tú en tus relaciones personales. ¿Divorciado? ¿Viudo? ¿Homosexual? Esos como tú nunca son felices. O no tratan lo suficientemente duro de probar que no existe la felicidad ni ningún significado en nada. El sentimiento en esta carta, si no su tono, es típico de muchas otras. El darwinismo cree esta persona, es inherentemente nihilista, ensenando que evolucionamos por chance ciego, por la cillonésima vez, la selección natural es el mero opuesto de un proceso de chance, y somos aniquilados cuando morimos. Como una consecuencia directa de tan alegada negatividad, sigue toda una suerte de maldades. Presumiblemente, él realmente no sugirió que la viudez podría derivarse directamente de mi darwinismo. Pero su carta, en este punto, había alcanzado ese nivel de malevolencia maníaca que repetidamente reconozco entre mis cristianos epistolares. He dedicado todo un libro, Destejiendo el arco iris, al significado definitivo, a la poesía de la ciencia. Y para rebatir, específicamente y extensivamente, la acusación de negatividad nihilista. Así que me restringiré aquí. Este capítulo es sobre la maldad, y su opuesto. La bondad. Sobre moralidad. ¿De dónde proviene? ¿Por qué debemos abrazarla? Y sobre si necesitamos a la religión para hacer eso. 1. Subtítulo, ¿tiene nuestro sentido moral un origen darwiniano? Varios libros. Incluyendo a Por qué bueno es bueno de Robert Tinde. La ciencia de la bondad y la maldad, de Michael Shermer. ¿Podemos ser buenos sin Dios? De Robert Buchman. Y Mentes Morales, de Mark Auser, han argumentado que nuestro sentido de lo correcto e incorrecto puede haberse derivado de nuestro pasado darwiniano. Esta sección es mi propia versión de este argumento. Frente a ella, la idea darwiniana de que la evolución es dirigida por la selección natural parece mal equipada para explicar la bondad que poseemos. O nuestros sentimientos de moralidad, decencia, empatía y lástima. La selección natural puede explicar fácilmente el hambre, el miedo y el ansia sexual, todos los cuales claramente contribuyen a nuestra supervivencia o a la preservación de nuestros genes. Pero ¿qué hay sobre la asfixiante compasión que sentimos cuando vemos llorar a un huérfano? ¿O a una anciana viuda desesperada por su soledad? ¿O a un animal quejándose de dolor?
que nos otorga a nosotros la poderosa urgencia de enviar un regalo anónimo de dinero o ropas a las víctimas de un tsunami al otro lado del mundo, a quienes nosotros nunca conoceremos, y quienes son altamente improbables de retribuir nuestro favor. ¿De dónde proviene el buen samaritano que está en todos nosotros? ¿No es la bondad incompatible con la teoría del gen egoísta? No. Este es un común malentendido de la teoría, preocupante, y, con visión, predecible, malentendido. Es necesario colocar el énfasis en la palabra correcta. El gen egoísta es el énfasis correcto, porque contrasta con el organismo egoísta. Digamos, o la especie egoísta. Permítanme explicarlo. La lógica del darwinismo concluye en que la unidad en la jerarquía de la vida que sobrevive y pasa a través del filtro de la selección natural tenderá a ser egoísta. Las unidades que sobrevivan en el mundo, serán aquellas que tienen éxito en sobrevivir a expensas de sus rivales a su propio nivel jerárquico. Eso, precisamente, es lo que egoísta significa en este contexto. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de la acción? La totalidad de la idea del gen egoísta, con el énfasis apropiadamente aplicado a la última palabra, es que la unidad de selección natural, la unidad de autointerés, no es el organismo egoísta. Tampoco el grupo egoísta de especies egoístas o de ecosistemas egoístas. Sino el gen egoísta. Es el gen que, en la forma de información, o sobrevive a través de numerosas generaciones o no sobrevive. A diferencia del gen, y argumentablemente el meme, el organismo, el grupo y la especie, son el tipo de entidad correcta para servir como una unidad en este sentido, porque ellos no hacen copias exactas de sí mismos. Y no compiten en una piscina de tales entidades replicantes. Eso es precisamente lo que hacen los genes. Y esa es la, esencialmente lógica, justificación para individualizar al gen como la unidad del egoísmo en el sentido especial darwiniano de egoísta. La forma más obvia mediante la cual los genes aseguran su propia supervivencia egoísta en relación con la de otros genes, es programando a los organismos individuales para que sean egoístas. Existen, de hecho, muchas circunstancias en las que la supervivencia de los individuos favorecerá la supervivencia de los genes que cabalgan en su interior. Pero diferentes circunstancias favorecen a diferentes tácticas. Existen circunstancias, no particularmente raras, en las cuales los genes aseguran su propia supervivencia egoísta al influenciar a los organismos a comportarse altruísticamente. Esas circunstancias son ahora razonablemente bien entendidas y caen en dos categorías principales. Un gen que programa a los individuos a favorecer a sus parientes genéticos es estadísticamente probable de beneficiar a las copias de sí mismo. La frecuencia de un gen como este puede incrementarse en la piscina genética hasta el punto de que donde el altruismo hacia parientes genéticos se convierte en la norma. Ser bueno con sus propios hijos es el ejemplo obvio, pero no es el único. Las abejas, avispas, hormigas, termitas. Y hasta en una menor forma, algunos vertebrados, como las ratas topo desnudas, las mangostas, y los pájaros carpinteros belloteros, han evolucionado sociedades en las cuales los parientes cercanos mayores cuidan de los parientes cercanos menores, con quienes ellos probablemente comparten los genes que los impulsan a cuidar a las crías. En general, como demostró mi fallecido colega W. D. Hamilton, los animales tienden a cuidar, defender, compartir recursos con y advertirles de peligros a sus parientes cercanos. O a mostrar de otras maneras, alguna forma de altruismo hacia sus parientes cercanos debido a la probabilidad estadística de que el pariente porte copias de los mismos genes. El otro tipo de altruismo para el cual tenemos un bien trabajado raciocinio darwinista. Es el altruismo recíproco, si tú rascas mi espalda, yo rascaré la tuya. Esta teoría, presentada por primera vez en la biología evolucionaria por Robert Trivers y a menudo expresada en el lenguaje matemático de la teoría del juego, no depende de los genes compartidos. De hecho, funciona exactamente tan bien, y probablemente mejor, entre miembros de especies diferentes, y es a menudo llamado simbiosis. El principio es la base para todo el comercio y trueque también en los humanos. El cazador necesita una flecha y el herrero quiere carne. La asimetría hace funcionar a un acuerdo comercial. La abeja necesita néctar y la flor necesita ser polinizada. Las flores no pueden volar, así que le pagan a las abejas con la moneda del néctar, por el alquiler de sus alas. Pájaros llamados guía de miel pueden hallar las colmenas de las abejas pero no pueden penetrar a ellas. Los mustélidos mielívoros pueden entrar a las colmenas de abejas, pero carecen de alas con las cuales buscar por ellas.
Los pájaros guía de miel guían a los mustélidos mielívoros, y algunas veces a los seres humanos, hacia la miel, ejecutando un patrón de vuelo incitador, no usado para ningún otro propósito. Ambos lados se benefician de la transacción. Una vasija llena de oro puede encontrarse bajo una enorme roca. Demasiado pesada para que su descubridor pueda moverla. Él recluta la ayuda de otros a pesar de que él después tenga que compartir el oro con ellos. Porque sin la ayuda de ellos él no obtendría ningún oro. Los reinos vivientes son ricos en tales tipo de relaciones mutualísticas. El búfalo y los expulgabueyes. Flores tubulares y colibríes. Meros y huases. Las vacas y sus microorganismos. El altruismo recíproco funciona porque existen asimetrías entre las necesidades y las capacidades para satisfacerlas. Esa es la razón por la cual funciona especialmente bien entre especies diferentes. Las asimetrías son mucho mayores. En los humanos los IOUs y el dinero son instrumentos que permiten demorar las transacciones. Las partes involucradas no entregan las mercancías simultáneamente al recibir el pago por ellas, sino que mantienen una deuda a ser cancelada en fecha futura. O hasta comercian la deuda con otros. Hasta donde yo sé, ningún animal no humano en el ambiente silvestre tiene un equivalente directo para el dinero. Pero el recuerdo de identidades individuales juega el mismo papel más informalmente. Los murciélagos vampiros aprenden en cuáles otros individuos de su grupo social se puede confiar para pagar sus deudas, en sangre regurgitada, y cuáles individuos hacen trampa. La selección natural favorece a los genes que predisponen a los individuos, en relaciones de asimetrías entre necesidades y oportunidades, a dar cuando pueden. Y a solicitar que les den cuando no pueden. También favorece las tendencias a recordar obligaciones. Las querellas entre osos, vigilan las relaciones de intercambio y castigan a los tramposos que toman pero no dan cuando llega su turno. Porque siempre habrá tramposos. Y las soluciones estables a las paradojas del teórico altruismo recíproco de la teoría de juegos siempre involucran elementos de castigo para los tramposos. La teoría matemática permite dos amplios casos de soluciones estables para juegos de este tipo. Siempre ese malvado es estable en que, si todos los demás lo están siendo, un solo individuo buena gente no puede salir mejor. Pero existe otra estrategia que también es estable. Estable significa que, una vez que uno excede una frecuencia crítica en la población, ninguna alternativa lo hace mejor. Esta es la estrategia. Comience siendo buena gente y dele a los otros el beneficio de la duda. Entonces, pague las buenas acciones con bondad. Pero vénguese de las malas acciones en el idioma de la teoría del juego. Esta estrategia, o familia de estrategias relacionadas, es conocida por varios nombres. Incluyendo tit for tat, retaliador y reciprocador. Es evolucionariamente estable bajo ciertas condiciones en el sentido de que, dada una población dominada por reciprocadores, ningún individuo solamente malvado y ningún individuo incondicionalmente buena gente lo hará mejor. Existen otras variantes más complicadas del tit for tat que en algunas circunstancias pueden hacerlo mejor. He mencionado a las relaciones familiares y a la reciprocidad como los pilares gemelos del altruismo en el mundo darwiniano, pero existen estructuras secundarias que descansan sobre esos pilares. Especialmente en las sociedades humanas. Con idioma y chismes, la reputación es importante. Un individuo puede tener una reputación de bondadoso y generoso. Otro individuo puede tener una reputación de inconfiable, tramposo y de no mantener su palabra. Otro puede tener una reputación de generosidad cuando la confianza ha sido construida, pero de castigador inmisericorde de los tramposos. La teoría sin adornos del altruismo recíproco espera que los animales de cualquier especie basen su comportamiento en respuestas inconscientes hacia tales características de sus compañeros. En las sociedades humanas nosotros añadimos el poder del idioma para diseminar reputaciones. Usualmente en la forma de chismes. Usted no necesita haber sufrido personalmente de las fallas de X, para pagar por su trago en un bar. Usted escuchó por ahí que X es un pichirre. O, para añadir una irónica complicación al ejemplo, que Y es un chismoso terrible. La reputación es importante. Y los biólogos pueden reconocer un valor de supervivencia darwiniano en no solo siendo un buen reciprocador sino en cultivar una reputación de buen reciprocador también. El libro de Matt Ridley. Los orígenes de la virtud, además de ser un lúcido recuento de todo el campo de la moralidad darwiniana, es especialmente bueno sobre la reputación. El economista noruego, Thorstein Veblen y, en una forma muy diferente, el zoólogo israelita Amos Zahavi, han añadido una fascinante idea adicional. Las donaciones altruistas pueden ser una propaganda sobre dominación y superioridad.
Los antropólogos lo conocen como el efecto Potlatch, llamado así por la costumbre entre jefes rivales de las tribus de la costa del noroeste del Pacífico estadounidense quienes rivalizan unos con otros en duelos de festivales de ruinosa generosidad. En casos extremos, los rounds de entretenimiento retaliatorio continúan hasta que bando es reducido a la penuria, dejando al ganador no muy bien parado. El concepto de Veblen de consumo conspicuo hace recordar a muchos observadores la escena moderna. La contribución de Zabi, que no fue considerada por los biólogos durante muchos años, hasta que fue reivindicada mediante brillantes modelos matemáticos del teórico Alan Grafen, ha sido la de proporcionar una versión evolucionaria de la idea Potlatch. Zabi estudia a los babblers arábigos, pequeños pájaros marrones que viven en grupos sociales y procrean cooperativamente. Al igual que muchos pájaros pequeños, los babblers dan gritos de alarma y también donan alimentos el uno al otro. Una investigación darwiniana estándar de tales actos altruísticos buscaría, primero, reciprocidad y relaciones familiares entre los pájaros. Cuando un babbler alimenta a un compañero lo hace esperando ser alimentado en el futuro. ¿O quien recibe el favor es un pariente genéticamente cercano? La interpretación de Zabi es radicalmente inesperada. Los babblers dominantes afirman su dominio alimentando a los subordinados. Para usar una suerte de idioma antropomórfico, Zabi nos deleita diciéndonos: el pájaro dominante está diciendo el equivalente de mira lo superior que yo soy sobre ti. Yo puedo costear regalarte alimentos. O mira lo superior que soy. Yo puedo hacerme vulnerable ante los halcones sentándome en una rama alta, actuando como un centinela para advertirle de los peligros al resto de la bandada que se está alimentando en el suelo. Las observaciones de Zabi y sus colegas sugieren que los babblers compiten activamente por el peligroso rol de centinela. Y cuando un babbler subordinado intenta darle alimentos a un individuo dominante, la aparente generosidad es violentamente rechazada. La esencia de la idea de Zabi es que las propagandas de superioridad son autenticadas por sus costos. Solo un individuo genuinamente superior puede costear hacer propaganda del hecho por medio de costosos regalos. Los individuos compran éxito. Por ejemplo, al atraer compañeras sexuales, mediante costosas demostraciones de superioridad, incluyendo la generosidad ostentosa y asumiendo riesgos públicamente. Ahora tenemos 4 razones darwinianas para que los individuos sean altruistas, generosos, o morales el uno con el otro. Primero existe el caso especial de la relación familiar genética. Segundo existe la reciprocidad, el pago de favores recibidos, y la donación de favores en espera de un pago futuro. De esto se deriva, un tercero, el beneficio darwiniano de adquirir una reputación de generosidad y bondad. Y cuarto, si Zabi tiene razón, existe el beneficio particular adicional de la generosidad conspicua como medio de comprar una propaganda auténtica e infalsificable. A través de la mayor parte de la prehistoria, los humanos vivieron bajo condiciones que habrían favorecido fuertemente la evolución de todos esos 4 tipos de altruismo. Nosotros vivíamos en aldeas, o anteriormente en discretas bandas nómadas, como los babuinos, parcialmente aislados de las vecinas aldeas o bandas. La mayoría de los compañeros de banda hubiesen sido parientes, más cercanamente relacionados entre sí, que con las otras bandas, abundantes oportunidades para que el altruismo hacia los parientes floreciese, y, fuesen o no parientes, existía la tendencia a encontrarse con los mismos individuos. Una y otra vez, a lo largo de la vida, condiciones ideales para el altruismo recíproco. Esas son también condiciones ideales para la construcción de una reputación de altruista. Y las mismas ideales condiciones para hacer propaganda de conspicua generosidad. Por cualquiera de las 4 rutas, las tendencias genéticas hacia el altruismo hubiesen sido favorecidas entre los primeros humanos. Es fácil ver por qué nuestros antepasados prehistóricos hubiesen sido buenos hacia los miembros del grupo al que pertenecían, pero malos, hasta el punto de la xenofobia, hacia otros grupos. Pero porque, ahora que la mayoría de nosotros vivimos en grandes ciudades, donde ya no estamos rodeados de parientes, y donde cada día encontramos a individuos que nunca vamos a volver a ver, porque todavía somos buenos el uno con el otro. Esta inclusive con otros de los que podría pensarse que pertenecen a grupos foráneos. Es importante no afirmar equivocadamente el alcance de la selección natural. La selección natural no favorece la evolución de una percepción consciente de lo que es bueno para nuestros genes. La percepción tuvo que esperar por el siglo XX para alcanzar un nivel consciente. Y hasta inclusive ahora, un completo entendimiento está confinado a una minoría de especialistas científicos.
Lo que la selección natural favorece son principios prácticos basados en la experiencia, que funcionan en la práctica promoviendo los genes que los construyen. Los principios prácticos basados en la experiencia, por su naturaleza, algunas veces fallan. En un cerebro de pájaro, el principio: mira hacia las pequeñas cosas que están piando en tu nido y deja caer alimentos dentro de sus rojas aperturas. Típicamente, tiene el efecto de preservar los genes que construyen al principio. Porque los objetos rojos abiertos que pían en el nido de un pájaro adulto, son normalmente sus crías. El principio falla si otro pichón se mete en el nido de alguna manera. Una circunstancia que es positivamente aprovechada por los pájaros cucú. Podría ser que nuestras ansias de ser un buen samaritano, son fallas análogas a las fallas de los instintos parentales de un pinzón que trabaja hasta quedarse en los huesos para alimentar a un intruso pichón de pájaro cucú. Una analogía aún más cercana es el ansia humana para adoptar un niño. Debo apurarme a añadir que falla es considerada aquí solo en un estricto sentido darwiniano. No porta ninguna sugerencia peyorativa. La idea del error o subproducto, que estoy defendiendo, funciona de esta manera. La selección natural, en tiempos ancestrales, cuando los humanos vivíamos en pequeñas y estables bandas parecidas a las de los babuinos, programó en nuestros cerebros ansias altruistas. Junto a las ansias sexuales, las ansias xenófobas, y así. Una pareja inteligente puede leer a Darwin y saber que la razón de sus ansias sexuales es la procreación. Ellos saben que la mujer no puede concebir porque está tomando la píldora. Aún así, encuentran que su deseo sexual no es disminuido en ninguna forma por saber eso. El deseo sexual y su fuerza, en la psicología de un individuo, es independiente de la presión darwiniana que la dirigió. Es una ansia fuerte que existe independientemente de su raciocinio darwiniano. Estoy sugiriendo que lo mismo es cierto para el ansia de bondad, de altruismo, de generosidad, de empatía, de lástima. En tiempos ancestrales, nosotros tuvimos la oportunidad de ser altruistas solo hacia nuestros parientes más cercanos y hacia potenciales reciprocadores. Hoy en día, esa restricción ya no existe, pero el principio práctico basado en la experiencia persiste. ¿Por qué no persistiría? Es exactamente igual al deseo sexual. Nosotros no podemos evitar sentir lástima por una persona desafortunada que llora, y que no está relacionada con nosotros y es incapaz de reciprocar, tampoco podemos evitar sentir deseos sexuales por un miembro del sexo opuesto, que podría ser infértil o incapaz de reproducirse por alguna otra razón. Ambas son fallas. Errores darwinianos. Errores benditos. Preciosos. Ni por un momento piense que esta darwinización es despectiva o reductora de las nobles emociones de la compasión y la generosidad. Tampoco del deseo sexual. El deseo sexual, cuando es canalizado a través de los conductos de la cultura lingüística, emerge como gran poesía y drama. Los poemas de amor de John Donne, digamos, o Romeo y Julieta. Y, por supuesto, lo mismo ocurre con la redirección fallida de la compasión basada en los nexos familiares y la reciprocidad. La piedad hacia un deudor es, cuando es vista fuera de contexto, tan indarwiniana como la adopción del niño de alguien más. La calidad de la piedad no es forzada, cayó como la suave lluvia desde el cielo, sobre el lugar de más abajo. El deseo sexual es la fuerza motriz detrás de una gran proporción de la ambición y la lucha humana. Y mucho de ello constituye una falla. No existe razón para que lo mismo no sea cierto del deseo de ser generoso y compasivo. Si esta es la fallida consecuencia de la ancestral vida aldeana. La mejor forma en que la selección natural pudo construir ambos tipos de deseo en tiempos ancestrales fue instalando principios prácticos en el cerebro. Esos principios todavía hoy, ejercen influencia sobre nosotros. Aún en circunstancias que los hacen inapropiados para sus funciones originales. Tales principios prácticos todavía ejercen influencia sobre nosotros. No en una forma calvinistamente determinista, sino filtrados a través de las influencias civilizadoras de la literatura y la costumbre, de la ley y la tradición, y, por supuesto, la religión. Exactamente igual a como la norma cerebral primitiva del deseo sexual pasa por el filtro de la civilización para emerger en las escenas de amor de Romeo y Julieta, la norma cerebral primitiva de la vendetta nosotros versus ellos emerge en la forma de las batallas en curso entre los Capuletos y los Montescos. Mientras las normas cerebrales primitivas de altruismo y empatía terminan en las fallas que nos alegran en la refinada reconciliación de la escena final de Shakespeare. 2. Subtítulo: Un caso de estudio sobre las raíces de la moralidad. Si nuestro sentido moral, al igual que nuestro deseo sexual, está de hecho enraizado profundamente en nuestro pasado darwiniano.
Precediendo a la religión, debemos esperar que investigaciones sobre la mente humana nos revelen alguna moral universal que cruza barreras geográficas y culturales. Y también, crucialmente, barreras religiosas. El biólogo de Harvard, Mark Hauser, en su libro Moral Means How Nature Designate Our Universal Sense of Right and Wrong, Mentes Morales. Como la naturaleza diseñó nuestro sentido universal de lo que es correcto e incorrecto, ha ampliado una fructífera línea de experimentos mentales originalmente sugeridos por los filósofos morales. El estudio de Hauser servirá el propósito adicional de presentar la forma en que piensan los filósofos morales. Se postula un hipotético dilema moral. Y la dificultad que experimentamos nosotros para resolverlo nos dice algo sobre nuestro sentido de lo que es correcto e incorrecto. A donde Hauser va más allá de los filósofos, es en que él realiza en la actualidad muestreos estadísticos y experimentos psicológicos, usando cuestionarios en la Internet. Por ejemplo, para investigar el sentido moral de personas reales. Desde el presente punto de vista. Lo interesante es que la mayoría de las personas llegan a las mismas decisiones cuando se les presentan estos dilemas. Y su acuerdo sobre las decisiones en sí mismas, es más fuerte que sus capacidades para detallar sus razones. Esto es lo que deberíamos esperar si nosotros tenemos un sentido moral que está construido en nuestros cerebros. En forma parecida a nuestro instinto sexual o nuestro miedo a las alturas o, como Hauser prefiere decir, igual que nuestra capacidad para el idioma, los detalles varían de cultura a cultura. Pero la profunda estructura subyacente de la gramática es universal. Como veremos, la forma en que las personas responden a estos exámenes morales y su incapacidad para detallar sus razones, parece largamente independiente de sus creencias religiosas o ausencia de ellas. El mensaje del libro de Hauser, para anticiparlo en sus propias palabras, es este. Dirigiendo nuestros juicios morales, está una gramática moral universal. Una facultad de la mente que evolucionó durante millones de años para incluir un conjunto de principios para construir una gama de posibles sistemas morales. Al igual que el idioma, los principios que conforman a la gramática moral, vuelan por debajo del radar de nuestra percepción. Típico de los dilemas morales de Hauser son las variaciones del tema de un carro de ferrocarril que pierde el control sobre una vía férrea y amenaza con matar a una cantidad de personas. La historia más simple imagina a una persona, Denise, ubicada en diferentes lugares y en posición de desviar el carro de ferrocarril hacia otra línea férrea lateral, salvando de esa forma a las 5 personas atrapadas en la línea principal. Desafortunadamente, existe un hombre atrapado en la línea férrea lateral. Pero como él es solo uno, sobrepasado en número por las 5 personas atrapadas en la línea principal. La mayoría de las personas está de acuerdo en que es moralmente permisible, si no obligatorio, que Denise mueva la palanca de cambio de vías, y salve a los 5 matando a uno. Nosotros ignoramos hipotéticas posibilidades como que el hombre atrapado en la línea férrea lateral pueda ser Beethoven, o un amigo cercano de Denise. Los detalles del experimento mental presentan una serie de crecientemente irritantes rompecabezas morales. Y que si el carro de ferrocarril puede ser detenido dejando caer un gran peso en la vía desde un puente que la cruza por arriba, eso es fácil. Obviamente debemos dejar caer el peso. Pero ¿y que si el único gran peso disponible es un hombre excesivamente obeso sentado en el borde del puente, admirando la puesta del sol? Casi todos están de acuerdo en que es inmoral empujar al hombre obeso. A pesar de que, desde un punto de vista, el dilema pareciera lucir como el mismo de Denise cuando salva a 5 y mata a uno. La mayoría de nosotros tiene una gran intuición en que existe una diferencia crucial entre los dos casos. Aunque quizás no seamos capaces de explicar detalladamente cuál es la diferencia. Empujar a un hombre obeso desde un puente recuerda a otro dilema considerado por Hauser. 5 pacientes en un hospital están muriendo. Cada uno con un órgano diferente en mal estado. Cada uno sería salvado si un donante pudiese ser encontrado. Pero ninguno está disponible. Entonces el cirujano nota que hay un hombre saludable en la sala de espera y todos sus 5 órganos están en buenas condiciones y son adecuados para ser trasplantados. En este caso, no puede hallarse a casi nadie que diga que es moral matar al hombre de la sala de espera para salvar a los 5 pacientes. Al igual que con el hombre obeso sentado en el puente, la intuición de la mayoría de nosotros, comparte que un inocente cercano no debería repentinamente ser arrastrado hacia una mala situación para favorecer a otros sin su consentimiento. Immanuel Kant, famosamente desarrolló el principio de que un ser racional nunca debe ser usado como meramente un medio no consensual para alcanzar un fin, aun si el fin beneficia a otros.
Esto parece proporcionar la diferencia crucial entre el caso del hombre obeso, o el hombre en la sala de espera, y el hombre en la vía férrea lateral. El hombre obeso estaría claramente siendo usado como el medio para detener el carro de ferrocarril y esto claramente viola el principio kantiano. La persona en la línea férrea lateral no está siendo usada para salvar las 5 vidas en la línea férrea principal. Es la vía férrea lateral la que está siendo usada. Y él solo tuvo la mala suerte de estar atrapado allí. Pero cuando uno explica la diferencia de esa forma porque no satisface, para Kant, era un absoluto moral. Para Husserl está construido en nosotros por nuestra evolución. Las situaciones hipotéticas que involucra al carro de ferrocarril fuera de control se hacen crecientemente ingeniosas, y los correspondientes dilemas morales correspondientemente tortuosos. Husserl contrasta los dilemas enfrentados por los hipotéticos individuos llamados Ned y Oscar. Ned está parado cerca de la vía férrea. A diferencia de Denise, quien podía desviar el carro de ferrocarril hacia una vía férrea lateral, la palanca de cambios de Ned lo desvía hacia otra vía férrea que se conecta nuevamente con la vía principal exactamente antes de llegar a las 5 personas. Simplemente cambiar de vías no ayuda. Sin embargo, como ocurre, hay un hombre excesivamente obeso en la otra vía férrea, quien es lo suficientemente pesado para detener el carro de ferrocarril. ¿Deberá Ned desviar el carro de ferrocarril? La intuición de la mayoría de las personas es que él no debería. Pero ¿cuál es la diferencia entre el dilema de Ned y el de Denise? Presumiblemente, las personas intuitivamente están aplicando el principio de Kant. Denise desvía el carro de ferrocarril evitando que arrolle a las 5 personas, y la desafortunada víctima en la vía férrea lateral es daño colateral, para usar encantadoramente la frase rumsfeldiana. Él no está siendo usado por Denise para salvar a otros. Ned está realmente usando al hombre obeso para detener el carro de ferrocarril. Y la mayoría de las personas, quizás sin pensarlo, junto a Kant, pensándolo muy bien en gran detalle, ven esto como una diferencia crucial. La diferencia es producida de nuevo por el dilema de Oscar. La situación de Oscar es idéntica a la de Ned. Excepto que hay un gran peso de hierro en la vía férrea alterna lo suficientemente pesada para detener del carro de ferrocarril. Claramente, Oscar no debería tener problema para decidir desviar el carro de ferrocarril. Excepto que hay un peatón frente al gran peso de hierro. Quien ciertamente sería muerto si Oscar desvía el carro de ferrocarril. Como le ocurriría con toda seguridad al hombre obeso de Ned. La diferencia es que el peatón de Oscar no está siendo usado para detener el carro de ferrocarril. Él es un daño colateral, como en el dilema de Denise. Al igual que Husserl. Y al igual que la mayoría de los sujetos experimentales de Husserl, pienso que a Oscar se le permite desviar el carro de ferrocarril, pero a Ned no. Pero yo también encuentro muy difícil de justificar mi intuición. El punto de Husserl es que tal intuición moral no es a menudo bien pensada, pero nosotros la sentimos fuertemente de todas maneras, debido a nuestra herencia evolucionaria. En una intrigante aventura hacia la antropología, Husserl y sus colegas adaptaron los experimentos morales a los Kuna. Una pequeña tribu centroamericana con poco contacto con occidentales y sin religión formal. Los investigadores cambiaron el experimento mental del carro de ferrocarril en una línea férrea a equivalentes locales adecuados. Como cocodrilos nadando hacia canoas. Con correspondientes diferencias menores, los Kuna muestran los mismos juicios morales que el resto de nosotros. De particular interés para este libro. Husserl también se preguntó si las personas religiosas difieren de los ateos en cuanto a su intuición moral. Seguramente. Si los humanos obtenemos la moralidad de la religión, ellos deben diferir. Pero parece que ellos no difieren. Husserl. Trabajando con el filósofo moral, Peter Singer se enfocó en 3 dilemas hipotéticos y comparó los veredictos de los ateos con los de personas religiosas. En cada caso, se les pidió a los sujetos escoger si una acción hipotética era moralmente obligatoria, permisible o prohibida. Los 3 dilemas fueron: 1. Dilema de Denise. 90% de las personas dijo que era permisible desviar el carro de ferrocarril, matando a 1 para salvar a 5. 2. Usted ve a un niño que se está ahogando en un pozo y no hay ninguna otra ayuda a la vista. Usted puede salvar al niño pero sus pantalones se arruinarán en el proceso. 97% estuvo de acuerdo de que uno debería salvar al niño. Asombrosamente, 3% aparentemente preferiría salvar a sus pantalones. 3. El dilema del trasplante de órganos. 97% de los sujetos estuvo de acuerdo en que está moralmente prohibido agarrar a la persona saludable en la sala de espera y matarla para obtener sus órganos, salvando de paso a 5 otras personas.
La conclusión principal del estudio de Hauser y Singer fue que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre personas ateas y creyentes religiosos en hacer estos juicios. Esto parece compatible con el punto de vista que muchos otros y yo mantenemos. Que nosotros no necesitamos a Dios para ser buenos, o malvados. 3. Subtítulo: Si no existe Dios, ¿para qué ser bueno? Puesta de esa manera, la pregunta suena positivamente y noble. Cuando una persona religiosa me la preguntó a mí en esa forma, y muchas de ellas lo hacen, mi inmediata tentación es plantear el siguiente desafío. ¿Usted realmente quiere decirme que la única razón por la cual usted trata de ser bueno es para ganarse la aprobación y la recompensa de Dios? ¿O para evitar su desaprobación y castigo? Eso no es moralidad, es solo jalar mecate. Pulitura de manzanas. Mirar sobre su hombro a la gran cámara de vigilancia arriba en el cielo. O al todavía más pequeño micrófono oculto dentro de su cabeza, grabando cada uno de sus movimientos y hasta cada uno de sus pensamientos. Como dijo Einstein, si las personas son buenas solo porque temen al castigo y esperan una recompensa, entonces nosotros somos, de hecho, un lastimoso lote. Michael Shermer, en su libro, La ciencia de Dios y del mal, lo llama un interruptor de debates. Si usted está de acuerdo en que, en ausencia de Dios, usted robaría, violaría y asesinaría, usted se revela a sí mismo como una persona inmoral. Y nosotros seríamos alertados a mantenernos bien alejados de usted. Sí. Por otra parte, usted admite que usted continuaría siendo una buena persona. Aunque ya no bajo vigilancia divina, usted ha socavado fatalmente su afirmación de que Dios es necesario para que nosotros seamos buenos. Yo sospecho que una gran cantidad de personas religiosas sí piensan que la religión es la que las motiva a ellas a ser buenas. Especialmente si ellas pertenecen a una de esas creencias que explotan sistemáticamente la culpa personal. A mí me parece que se requiere de una muy baja autoestima para pensar eso, porque si la creencia en Dios desapareciera repentinamente del mundo, todos nos convertiríamos en endurecidos y egoístas hedonistas. Sin ninguna bondad, caridad o generosidad, sin nada que pueda merecer el calificativo de bueno. Se cree ampliamente que Dostoyevski era de esa opinión. Presumiblemente debido a algunas afirmaciones que él puso en la boca de Karamazov. Iván observó solemnemente que no existía en lo absoluto ninguna ley de la naturaleza que hiciese que el hombre ame a la humanidad. Y que si el amor sí existía y había alguna vez existido en el mundo hasta ahora, entonces no era en virtud de la ley natural, sino totalmente porque el hombre creía en su propia inmortalidad. Él añadió, como un apartado, que era precisamente lo que constituía a la ley natural. Específicamente, que cuando la fe del hombre en su propia inmortalidad era destruida, no solo se agotaría su capacidad para amar, sino también las fuerzas vitales que sostienen a la vida en esta tierra. Y además, entonces nada sería inmoral. Todo sería permitido, hasta la antropofagia. Y finalmente, como si todo esto no fuese suficiente, él declaró que para cada individuo, como usted y yo, por ejemplo, que no crea ni en Dios ni en su propia inmortalidad, la ley natural está destinada a convertirse en el completo opuesto de la ley basada en la religión que la precedió. Y que el egoísmo, extendiéndose hasta la perpetración de crímenes, no solo sería permisible, sino que sería reconocido como esencial, lo más racional, y hasta la más noble raison d'être de la condición humana. Quizás ingenuamente, yo me he inclinado hacia un punto de vista menos cínico de la naturaleza humana que Iván Karamazov. ¿Necesitamos realmente nosotros a un policía, ya sea Dios o uno de nosotros, para poder evitar que nos comportemos de una manera egoísta y criminal? Yo quiero encarecidamente creer que yo no necesito de tal vigilancia, y tampoco. Querido lector, la necesita usted. Por otra parte, simplemente para debilitar nuestra confianza. Escuchen la desilusionante experiencia de Steven Pinker, de una huelga de policías de Montreal, que él describe en Currículum en Blanco. Siendo un joven adolescente en la orgullosamente pacífica Canadá durante la romántica década de 1960, yo era un verdadero creyente en el anarquismo de Bakunin. Me burlaba del argumento de mis padres de que si el gobierno alguna vez abandonaba sus armas se desataría el infierno. Nuestras predicciones competidoras fueron puestas a prueba a las 8 de la mañana del 17 de octubre de 1969, cuando la policía de Montreal se declaró en huelga. Para las 11:20 el primer banco fue robado. Al mediodía la mayoría de las tiendas del centro de la ciudad habían cerrado debido a los saqueos. En unas pocas horas más, los conductores de taxis incendiaron el garaje de un servicio de limusinas que competía con ellos por los clientes del aeropuerto.
Un francotirador desde una azotea mató a un funcionario estatal, aparecieron turbas amotinadas en varios hoteles y restaurantes y un doctor asesinó a un ladrón en su hogar de los suburbios. Para el final del día, 6 bancos habían sido robados, 100 tiendas habían sido saqueadas, 12 incendios habían sido provocados, 40 camiones cargados de vidrios para ventanas de comercios habían sido rotos y se había infligido un daño a las propiedades de $3 millones. Antes de que las autoridades de la ciudad tuvieron que llamar a un ejército y, por supuesto, a los Mounties, la policía montada para que restableciesen el orden. Este decisivo examen empírico dejó a mis ideas políticas en jirones. Quizás yo también soy un poriana para creer que la gente permanecerá buena cuando no sea observada ni vigilada por Dios. Por otra parte, la mayoría de la población de Montreal presumiblemente creía en Dios. Porque el miedo a Dios no los restringió cuando los terrenales policías fueron temporalmente removidos del escenario. ¿No fue la huelga de Montreal un experimento natural muy bueno para probar la hipótesis de que la creencia en Dios nos hace buenos? ¿O tuvo razón el cínico H. L. Mencken cuando ácidamente observó: la gente dice que necesitamos a la religión cuando ellos realmente quieren decir que necesitamos a la policía? Obviamente. No todo el mundo en Montreal se comportó tan malamente tan pronto como la policía salió de la escena. Sería interesante saber si hubo alguna tendencia estadística, por más leve que sea, que indicase que los creyentes religiosos saquean y destruyen menos que los no creyentes. Mi predicción no informada hubiera sido la opuesta. A menudo se dice cínicamente que no hay ateos en las guaridas de los zorros. Yo estoy inclinado a sospechar, con alguna evidencia, aunque sería simplista sacar conclusiones a partir de ella, que hay muy pocos ateos en las prisiones. No estoy necesariamente afirmando de que el ateísmo incrementa la moralidad. Aunque el humanismo, el sistema ético que a menudo acompaña al ateísmo, probablemente sí. Otra buena posibilidad es que el ateísmo está correlacionado con algún tercer factor, como una educación elevada, inteligencia o reflexividad, que podrían contradecir los impulsos delictivos. Las evidencias investigativas que existen, ciertamente no apoyan el punto de vista común de que la religiosidad está positivamente correlacionada con la moralidad. La evidencia correlacional nunca es concluyente, pero los siguientes datos, descritos en el libro de Sam Harris, Carta a una nación cristiana, son de todas formas asombrosos. Mientras la afiliación a los partidos políticos en los Estados Unidos de América no es un indicador perfecto de la religiosidad. No es un secreto que los estados rojos republicanos son primariamente rojos debido a la abrumadora influencia política de los cristianos conservadores. Si existiese una fuerte correlación entre el conservatismo cristiano y la salud social, nosotros podríamos esperar ver alguna señal de esto en los estados rojos de los Estados Unidos de América. Pero no la vemos. De las 25 ciudades con las tasas más bajas de crímenes violentos, el 62% está en los estados azules demócratas. Y el 38% está en los estados rojos republicanos. De las 25 ciudades más peligrosas, el 76% está en estados rojos y el 24% en estados azules. De hecho, 3 de las 5 ciudades más peligrosas de los Estados Unidos de América están en el piadoso estado de Texas. Los 12 estados con las tasas de hurtos más altas son rojos. 24 de los 29 estados con las tasas más altas de robo son rojos. De los 22 estados con las tasas más altas de homicidios, 17 son rojos. Si algo soporta la investigación sistemática, es esos datos correlacionales. Dan Dennett, en Rompiendo el Hechizo, comenta sardónicamente no en particular al libro de Harris, pero en general, a estudios como ese. No hay necesidad de decir que estos resultados golpean tan duro la afirmación estándar de que existe una mayor virtud moral entre las personas religiosas, que ha existido un considerable aumento de las investigaciones adicionales iniciadas por organizaciones religiosas que tratan de refutarlos. De una cosa podemos estar seguros es que, si existe una significativa relación positiva entre el comportamiento moral y la afiliación religiosa, práctica o creencia, pronto se descubrirá. Debido a que tantas organizaciones religiosas están ansiosas de confirmar científicamente sus creencias tradicionales sobre esto. Ellas están impresionadas con el poder de la ciencia para hallar la verdad, cuando éste apoya lo que ellas ya creen. Cada mes que pasa sin ninguna demostración como esa, subraya la sospecha de que simplemente no es así. La mayoría de la gente sesuda estaría de acuerdo en que la moralidad en ausencia de una policía es de alguna manera más verdaderamente moral que el tipo de falsa moral que se desvanece tan pronto como la policía entra en huelga o la cámara espía es apagada.
Ya sea que la cámara espía sea una verdadera controlada desde la estación de policía o una imaginaria en el cielo. Pero quizás es injusto interpretar la pregunta si no hay Dios, ¿para qué molestarse en ser bueno? En una forma tan cínica. Un pensador religioso podría ofrecer una interpretación moral más genuina. A lo largo de las líneas de la siguiente afirmación de un apologista imaginario. Si usted no cree en Dios, usted no cree que existe ningún estándar absoluto de moralidad. Con la mayor voluntad del mundo usted podría intentar ser una buena persona, pero ¿cómo decide usted lo que es bueno y lo que es malo? Solo la religión puede ultimadamente proporcionarle a usted los estándares de bondad y maldad. Sin religión usted tiene que inventarlos a medida que pasa el tiempo. Eso sería una moralidad sin un libro de normas. Una moralidad que vuela por el asiento de sus pantalones. Si la moralidad es meramente un asunto de opciones, Hitler podría reclamar que fue moral conforme a sus estándares eugenésicamente inspirados, y todo lo que puede hacer un ateo es tomar una decisión personal de vivir conforme a diferentes luces. El cristiano, el judío, el musulmán, en contraste, puede reclamar que la maldad tiene un significado absoluto, verdadero en todo momento y en todas partes, y conforme al cual, Hitler fue maldad absoluta. Aun si fuese cierto que nosotros necesitamos a Dios para ser moral, eso no haría. Por supuesto, más probable la existencia de Dios, meramente más deseable, muchas personas no pueden ver la diferencia. Pero ese no es el asunto aquí. Mi imaginario apologista religioso no tiene necesidad de admitir que jalarle mécate a Dios es el motivo religioso para hacer el bien. En vez de eso, su afirmación es que, de donde quiera que provenga el motivo para ser bueno, sin Dios no existiría un estándar para decidir lo que es bueno. Cada uno de nosotros podría inventar nuestra propia definición de lo que es bueno, y comportarnos de acuerdo con eso. Los principios morales que están basados en la religión, en oposición a, digamos, la regla de oro que es a menudo asociada con la religión pero que puede ser derivada de otra parte, pueden ser llamados absolutistas. Bueno es bueno y malo es malo. Y nosotros no nos metemos con decidir casos particulares. Por ejemplo, alguien sufre. Mi apologista religioso afirmaría que solo la religión puede proporcionar la base para decidir lo que es bueno. Algunos filósofos, notablemente Kant, han tratado de derivar morales absolutos de fuentes no religiosas. Aunque él era un hombre religioso, como era casi inevitable en su época. Kant trató de basar una moralidad en la obligación por la obligación misma, en vez de Dios. Su famoso imperativo categórico nos exhorta a nosotros a actuar solo conforme a la máxima de que uno puede hacerlo y al mismo tiempo tener la voluntad de que esto se convierta en una ley universal. Esto funciona nítidamente para el ejemplo de decir mentiras. Imagine un mundo en el cual las personas mintieran como norma. Donde mentir fuese considerado una buena cosa moral. En tal mundo, mentir dejaría de tener sentido. Mentir necesita de una presunción de la verdad para que pueda ser definido. Si un principio moral es algo que nosotros desearíamos que todos siguieran, mentir no puede ser un principio moral a seguir. Mentir no puede ser un principio moral porque el principio en sí mismo se desharía en algo sin significado. Mentir, como una norma de vida, es inherentemente inestable. Más generalmente, el egoísmo o el parasitismo a costas de la buena voluntad de otros. Podría funcionar para mí como un individuo egoísta solitario, y proporcionarme una satisfacción personal. Pero no puedo desear que todos los demás adopten el mismo parasitismo como principio moral, porque entonces yo no tendría a nadie para parasitar. El imperativo de Kant parece funcionar para decir la verdad y en algunos otros casos. No es fácil ver cómo ampliarlo hacia la moralidad en general. Aportándonos de Kant. Sin embargo, es tentador estar de acuerdo con mi hipotético apologista, en que la moralidad absolutista es usualmente dirigida por la religión. Está siempre mal sacar a un paciente terminalmente enfermo de su miseria si éste así lo solicita. Está siempre mal hacer el amor a un miembro de tu propio sexo. Está siempre mal matar a un embrión. Hay quienes creen que sí. Y sus bases son absolutas. Ellos no toleran ningún argumento o debate. Cualquiera que no esté de acuerdo con ellos merece ser fusilado. Metafóricamente. Por supuesto, no literalmente, excepto en el caso de algunos doctores de las clínicas de aborto de los Estados Unidos de América, vea el próximo capítulo. Afortunadamente. Sin embargo, la moralidad no tiene que ser absoluta. Los filósofos morales son los profesionales cuando pensamos sobre lo que está bien y lo que está mal. Como lo puso sucintamente Robert Inde, ellos están de acuerdo en que los preceptos morales
Aunque no necesariamente hayan sido construidos por la razón, deben ser defendibles por la razón. Ellos se clasifican a sí mismos en muchas hienas. Pero en la terminología moderna la mayor división está entre los demonologistas, como Kant, y consecuencialistas, incluyendo a los utilitaristas, como Jeremy Bentham, 1748-4832. Deontología es un nombre adornado para la creencia en que la moralidad consiste en obedecer normas. Es literalmente la ciencia de los deberes. Del griego aquellos a lo que estamos obligados. La deontología no es completamente la misma cosa que el absolutismo. Pero para la mayoría de los propósitos en un libro sobre religión, no hay necesidad de detenerse en la diferencia. Los absolutistas creen que existen absolutos de bien y mal. Imperativos cuya rectitud no hace referencia a sus consecuencias. Los consecuencialistas, más pragmáticamente, mantienen que la moralidad de una acción debe ser juzgada por sus consecuencias. Una versión del consecuencialismo es el utilitarismo. La filosofía asociada con Bentham. Su amigo James Mill, 1773-1836, y el hijo de Mill, John Stuart Mill, 1806-1873. El utilitarismo está a menudo resumido en la desafortunadamente imprecisa y llamativa frase de Bentham. La mayor felicidad de la mayor cantidad es el fundamento de la moral y de la ley. No todo el absolutismo es derivado de la religión. Aún así, es bastante difícil defender a la moralidad absolutista basándose en algo diferente a la religión. El único competidor sobre el que puedo pensar, es el patriotismo. Especialmente en tiempos de guerra. Como dijo el distinguido director de cine español, Luis Buñuel. Dios y país son un equipo imbatible. Ellos rompen todos los récords de opresión y derramamiento de sangre. Reclutar funcionarios depende fuertemente del sentido de deber patriótico de sus víctimas. En la Primera Guerra Mundial, las mujeres distribuían plumas blancas a los hombres jóvenes que no portaban uniformes. Oh, no queremos perderte, pero pensamos que tú deberías ir, porque tu rey y tu país te necesitan. La gente despreciaba a los objetores de conciencia. Hasta a los del país enemigo, porque el patriotismo era considerado como una virtud absoluta. Es difícil ser mucho más absoluto que mi país con razón o sin ella del soldado profesional. Porque este eslogan lo compromete a uno a matar a cualquiera que los políticos de alguna futura fecha puedan escoger para llamarlos enemigos. El razonamiento de los consecuencialistas podría influenciar la decisión política de ir a la guerra, pero, una vez que la guerra ha sido declarada, el patriotismo absolutista toma el control con una fuerza y poder no vista en ninguna otra parte distinta a la religión. Un soldado que permita a sus propios pensamientos de moralidad consecuencialista persuadirlo de pasar por encima de sus superiores, probablemente termine en una corte marcial o hasta ejecutado. El trampolín para esta discusión sobre filosofía moral fue una hipotética afirmación religiosa de que, sin Dios, la moralidad es relativa y arbitraria. Apartando a Kant y a otros sofisticados filósofos morales, y con el debido reconocimiento al fervor patriótico, la fuente preferida de moralidad absoluta es usualmente un libro sagrado de algún tipo, interpretado como teniendo una autoridad mucho más allá de la capacidad de su propia historia para justificarla. De hecho, los adherentes a la autoridad de las escrituras muestran una mortificante poca curiosidad sobre los, normalmente altamente dudosos, orígenes históricos de sus libros sagrados. El próximo capítulo demostrará eso. En cualquier caso, las personas que afirman que derivan su moralidad de las escrituras en la práctica realmente no hacen eso, y eso es una cosa muy buena también, con la que ellos mismos, reflexionando, deberían estar de acuerdo.